Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Derivando el Universo y en esta ocasión vamos a continuar con nuestro curso de física general. Vamos a ver el tema de estimaciones y cálculo de orden de magnitud. Ok, continuamos. Supongamos que alguien le pregunta el número de bits de datos de un disco compacto musical común. Un disco que es un CD de esta manera, donde se guarda información, en este caso música. Para poder calcular eso, hay que entender un poco de los que son los datos que se guardan cuando hablamos de música, ¿ok? Y ahí pues entran algunos canales estéreo, hablamos también de la frecuencia en kilohertz, y es unos cálculos que hay que un poco realizarlos de una manera tranquila y paciente, ¿no? Pero también sin buscar información. Hay que hacerlo en la medida que nosotros sepamos o estimemos. ¿Ok? En este caso no lo voy a hacer. Sale más de 6 millones. Más de 6 millones de bits. ¿Ok? Mucho más. Y en realidad esto simplemente se hace con una estimación. Entonces, la respuesta que nosotros proporcionemos generalmente, y en realidad casi nunca, es el número exacto, ¿verdad? Sino más bien, como yo lo decía, una estimación. ¿Ok? Una estimación. Más adelante veremos un poco en física lo que es el sonido, y ahí vamos a entender un poco la frecuencia y todo ello, ¿verdad? En este momento no estamos yendo por esa parte, simplemente hablamos de estimación. Y esto se debe expresar como notación científica. De repente por ahí han visto ya lo que es notación científica, ¿verdad? Además, el orden de magnitud de un número se determina del siguiente modo. Vamos a tener dos reglas. Primero, debemos expresar el número en notación científica, como lo había comentado, con el multiplicador de la potencia de 10 entre 1 y 10 y 1 unidad. ¿Ok? Y además, la segunda regla es la siguiente. Si el multiplicador es menor que 3.162, que es la raíz cuadrada de 10 aproximadamente, el orden de magnitud del número es la potencia de 10 en la notación científica. Y si el multiplicador es mayor que 3.162, el orden de magnitud es uno más grande que la potencia de 10 en la notación científica. Ok, ¿esto cómo se interpreta? Parece un poco confuso, pero no. Vamos a hacer algunos ejemplos para que ustedes puedan ver lo que significa. Miren, por ejemplo, tenemos el número 0,0086 metros. ¿Ok? Entonces lo primero que tenemos que hacer es convertirlo a notación científica. ¿Cómo lo convierto? Pues agarro estos números que están aquí, 8,6, y lo voy a multiplicar por 10 a la menos 3. Porque si este número lo multiplico por 10 a la menos 3, el punto va a correr 3 posiciones. 1, 2 y 3. Y quedaría justamente 0,0086. Entonces, luego de haberlo convertido a notación científica, aquí vemos este signo que significa es de orden de, que es justamente lo que hablábamos, orden de magnitud. ¿Ok? ¿Y qué orden de magnitud es este número que vemos aquí, 8,6 por 10 a la menos 3? Para eso tenemos nuestra regla. Aquí sería, habíamos dicho que cuando es mayor que 3,162, el orden de magnitud es 1 más grande que la potencia de 10. ¿Cuál es la potencia de 10 aquí? Menos 3. ¿Y qué número es este? 8,6. Díganme, ¿8,6 es mayor que 3,162? Pues la respuesta es sí. Por lo tanto, a esta potencia le vamos a sumar 1. Menos 3 más 1 menos 2.
Y entonces este número significa que es de orden de 10 a la menos 2 metros. ¿Ok? A ver, vamos a hacer otro ejemplo. 0,0021 metros. ¿Ok? Vamos a convertirlo primero a a notación científica, que sería 2,1 por 10 a la menos 3. Es decir, el punto va a correr 3 espacios hacia la izquierda y quedaría obviamente este número. Entonces este sería la notación científica, 2,1 por 10 a la menos 3. Este número es de orden de 10 a la menos 3. ¿Por qué? Porque, a ver, veamos. Primero nos fijamos en este número. ¿Este número es menor que 3,162 o es mayor? Es menor, ¿verdad? Y como es menor, en este caso, el orden de magnitud va a ser el mismo, ya no le sumamos 1. Y quedaría 10 a la menos 3 metros. Este es el orden de magnitud de este número. ¿Ok? Finalmente tenemos el último número. 720 metros. Lo convertimos a notación científica. 7,2 por 10 al cuadrado, ¿verdad? Porque si esto lo multiplicamos por 10 al cuadrado, quedaría 720. ¿Y ese número es de orden de qué magnitud? Veamos, este número es mayor o menor que 3,162. Es mayor, ¿verdad? Entonces el exponente que está aquí le sumamos 1. Y entonces este número es de orden de 10 a la 3 o 10 al cubo metros. ¿Ok? Esos serían los ejemplos. Por lo general, cuando se hace una estimación del orden de magnitud, los resultados son confiables hasta dentro de un factor aproximado de 10. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, imagínense que en una ciudad yo estimo que hay 10 al cubo. 10 al cubo personas. Es decir, 1000 habitantes. ¿Ok? 10 al cubo sería el orden de magnitud. Entonces, con mi estimación, es confiable entre 100 a 10.000. ¿Ok? Si mi estimación sale 10 al cubo, mi orden de magnitud sale 10 al cubo, entonces toda esa estimación es confiable entre 10 al cuadrado y 10 a la cuarta. 10 al cuadrado es 100 y 10 a la cuarta es 10.000. Por lo tanto, mi orden de magnitud, que es 10 al cubo, entonces quiere decir que en realidad en esa ciudad o en esa población, perdón, en ese pueblo diríamos, hay entre 100 a 10.000 habitantes. Es muy confiable, ¿eh? Ese es mi orden de magnitud, 10 al cubo. Quiere decir eso, que entre 100 y 10.000 es confiable. Probablemente, o es muy probable, que entre 100 y 10.000 esté la población exacta de esa ciudad. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir. Eso se extrapola para cualquier ejemplo. Y si una cantidad aumenta en valor por 3 órdenes de magnitud, su valor aumenta por un factor de aproximadamente 10 al cubo. Es decir, si algo aumenta en un orden de 10 a la cuarta, de 4 órdenes de magnitud, perdón, entonces aumenta en 10 a la cuarta. Si algo disminuye en un orden de magnitud o en 2 órdenes de magnitud, mejor dicho, entonces disminuye en un factor de 10 al cuadrado. ¿Sí? Perfecto. Las imprecisiones provocadas por suponer muy poco para un número, porque a veces nuestras estimaciones, como no son exactas, pueden ser muy pequeñas para lo que realmente era. Esto con frecuencia se cancela por otras suposiciones que nosotros hacemos y que al final son muy altas. Y si tú practicas esto, las estimaciones se vuelven cada vez mejores. ¿Okay? Eso es algo muy importante. Los problemas de estimación pueden ser diversos de trabajar porque en realidad tú vas a escoger
con libertad cualquier número. Entonces vas a tener aproximaciones razonables para números desconocidos, vas a hacer suposiciones simplificadoras y a veces convierte estas estimaciones la pregunta en algo factible de responder. Y simplemente esto se hace en la cabeza o con una mínima manipulación matemática en papel. ¿Ok? Y debido a esa simplicidad de los cálculos, que no son tan complejos cuando queremos encontrar algo exacto, se pueden realizar en un trozo pequeño de papel y en el libro, pues esto le llaman cálculos de servilleta. ¿Sí? Perfecto. Vamos con un ejemplo. Estime el número de respiraciones realizadas durante una vida humana promedio. Mira, interesante, ¿ah? Entonces, nosotros no partimos de ningún dato. Vamos a suponer muchas cosas. Por ejemplo, dice, comience por estimar que la vida humana promedio es de 70 años. Es probable, ¿verdad? 70 años es una buena estimación. Además, hay que pensar acerca del número promedio de respiraciones que una persona realiza en un minuto. ¿Cuántas respiraciones nosotros hacemos en un minuto? Este número varía dependiendo de si la persona se ejercita, está durmiendo, está enojado, sereno, y etc., ¿no? Pero podemos aproximarlo al orden de magnitud más cercano. Es decir, podríamos elegir 10 respiraciones por minuto. ¿Por qué? ¿Cuál es el otro orden de magnitud más cercano? Está 1, ¿verdad? 1 es el otro orden de magnitud, 10 a la 0. Porque este es 10 a la 1 y este es 10 a la 0. Pero obviamente nosotros no hacemos una respiración por minuto, ¿verdad? Y el otro orden de magnitud más cercano es 10 al cubo. Pero tampoco nosotros hacemos 100 respiraciones por minuto. Entonces vemos que el orden de magnitud de 10 a la 1 es mucho más cercano. Entonces vamos a asumir que una persona hace 10 respiraciones por minuto. Entonces, ¿cuántos minutos tiene un año primero? Un año tiene en realidad 365 más o menos, ¿no? Dependiendo si es bisiesto o no es bisiesto. Pero vamos a aproximarlo a 400. Simplemente para fines prácticos, para que las multiplicaciones sean más sencillas. 400 días por un año. Un día tiene 24 horas, pero para que sea más fácil la multiplicación, lo hace por 25 horas, no hay problema, son estimaciones. Por 60 minutos, que equivale a una hora. Y esto sale 6 por 10 a las 5 minutos, tiene un año. Ahora, vamos a hallar el número aproximado de minutos en una vida de 70 años. 70 años, pero sabemos que 6 por 10 a las 5 minutos equivale a un año. Esto ya lo vimos en conversión de unidades. Es un factor de conversión. Y esto equivale a 4 por 10 a las 7 minutos. Luego me indica lo siguiente. Encuentra el número aproximado de respiraciones en una vida. Justamente lo que nos pide. Tenemos que hemos asumido 10 respiraciones por minuto. Y eso lo vamos a multiplicar por 4 por 10 a las 7 minutos. Que es el número de minutos en 70 años. Que es el tiempo de vida que hemos estimado. Y esto sale 4 por 10 a la 8 respiraciones. 4 es mayor o menor que 3,162. Es mayor, ¿verdad? Entonces este numerito, que es 8, vamos a aumentarle 1. Y por lo tanto, el orden de respiraciones es de 10, el orden de magnitud es de 10 a la 9 respiraciones. Y vimos que fue más simple multiplicar 400 por 25 que 365 por 24. ¿Ok? Es más fácil. ¿Por qué? Porque 25 por 4 es 100. Y le agregamos 2 ceros y ya está. En cambio, 365 por 24 es mucho más complejo. Perfecto. ¿Y qué pasaría si la vida promedio se estimase como 80 años en vez de 70 que nosotros hemos hecho? ¿Esto cambiaría la estimación? Nuestra estimación había sido 10 a la 9 respiraciones. Vamos a ver si cambia. 80 años por 6 por 10 a las 5 minutos por un año, que ya lo habíamos calculado, sale 5 por 10 a las 7 minutos.
Acá estamos poniendo ya 80, no 70. Y lo que nos sale lo multiplicamos por 10 respiraciones por minuto, que es lo que habíamos nosotros considerado al principio. Y eso sale 5 por 10 a las 8, 10 a la 8 respiraciones. 5 es mayor que 3,162, sí. Por lo tanto, a esto le sumamos 1. Y entonces el orden de magnitud sigue siendo 10 a la 9 respiraciones. Así que el orden de magnitud, la estimación, no cambiaría. Perfecto. Bueno, con eso estamos concluyendo esta clase. Vamos a hacer más ejemplos para que quede más claro. Así que no se pierdan el próximo video. No se olviden también suscribirse a Derivando el Universo. Dale like si te ha gustado. Comparte si crees que este contenido puede ayudar a muchas más personas. Y nos estamos viendo en un próximo video. Cuídense. Hasta luego.